Buenas tardes. De parte del Subsistema de Bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales, agradecemos su compañía. Hoy en Café con Cine y en el marco del 78º aniversario del bombardeo atómico estadounidense a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, 6 y 7 de agosto de 1945, conversaremos en torno a la película En este rincón del mundo, de Sunao Kanabuchi, Japón 2016. Basada en el manga homónimo de la autora Fumio Kono. La película nos muestra el Japón del año 1944, donde Suzu, una muchacha de 18 años a la que le encanta dibujar, recibe una propuesta de matrimonio que cambiará su vida por completo, y de esta forma la joven se convierte en la esposa de Shusaku Oho, un funcionario judicial del Tribunal Militar, y se traslada a vivir con la familia de este a la ciudad de Kure, a pocos kilómetros de Hiroshima. Allí convive con sus amables suegros, su estricta cuñada y su dulce sobrina política, mientras la guerra en el Pacífico se intensifica y sus suministros comienzan a escasear. Poco después comienzan los bombardeos y llega el fatídico verano de 1945. Nos acompaña en esta ocasión para conversar sobre esta película el señor Aarón Mora Barahona, máster, docente, historiador y antropólogo, quien se desempeña como investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional y académico de la Escuela de Historia. Iniciaremos presentando el tráiler de la película. Muchas gracias, Aarón, por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Adelante, Aarón, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Adriana. Bueno, primero que todo agradecerle la invitación de nuevo al Subsistema de Bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, quienes han organizado este Café con Cine como parte de la labor sustantiva de esta universidad en promover la cultura, el acceso abierto al conocimiento, al arte y el pensamiento crítico. Entonces, bueno, espero que disfrutemos mucho esta tertulia, que cada una y cada uno pueda tener su cafecito en mano para hablar de esta película que tiene tan enriquecedora para analizar, bueno, muchos temas. En realidad se puede analizar desde muchas aristas. Entonces, bueno, voy a compartirles una pequeña presentación que hice por aquí. Me confirman si pueden visualizar. Sí se puede. Muchas gracias. Sí, bueno, esta es una película, ¿verdad? Espero que hayan tenido la oportunidad de verla con anterioridad, de visualizarla. Es una película del año 2016. Y bueno, un poco para iniciar, yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué recordar un evento tan traumático, atroz, devastador como fue la bomba atómica y en general el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y la guerra como acontecimiento, digamos, que atraviesa la historia de la humanidad. Es un tema delicado, ¿verdad? El tema de la guerra es un tema sensible. Entonces, yo los quiero invitar también a cuestionarse, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de trabajar un tema como la guerra en un manga, en un anime?
¿Cuál es el motivo de recordar la guerra en la memoria histórica, ¿verdad? En los ambientes educativos, dentro de la cultura popular también, cuando hacemos reflexiones sobre la identidad, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de nuestro acercamiento al tema de la guerra y el conflicto? ¿Verdad? Entonces, bueno, yo pienso que esta es una fecha que es una conmemoración que, si bien es cierto, nos pone en entredicho, ¿verdad? Porque surge esta pregunta de por qué recordar algo tan atroz y cruel como la guerra. Pero bueno, creo que también se nos presenta la oportunidad de rendir homenaje a esos seres humanos a quienes les fue arrebatado de manera nefasta su integridad física y espiritual, ¿verdad? A quienes sufrieron algo tan devastador y horrendo como la guerra, y no solo a los fallecidos en el fatídico verano de 1945, ¿verdad? Cuando se detonaron las primeras dos bombas atómicas de la historia, sino también a todas las personas que sufrieron este flagelo, desde que el imperialismo se impuso para legitimar la explotación humana, ¿verdad? Porque estamos en un contexto en el que, si bien no es el mismo imperialismo del siglo XIX, hay una ola de autoritarismo, no solo por Europa, sino por diferentes países de Asia, África y América Latina, y que hoy en día ese fantasma está, ¿verdad? Lamentablemente más que vivo en nuestro continente. Entonces pienso que también es una oportunidad para cuestionarse qué podemos hacer como sujetos para tomar acciones y evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿verdad? Que escenarios como este tengan que ocurrir. Entonces pienso en todas las personas, de hecho les quiero hacer varias recomendaciones durante el conversatorio. He estado escuchando varios podcasts de Ana Uribe, precisamente enfocados en los movimientos pacifistas en el mundo. Entonces ella decía, ¿verdad? Que por ejemplo en Hiroshima hay un museo, está el Museo de Hiroshima y Nagasaki, el Museo de la Bomba Atómica. Debe ser algo, y tal como lo narra Diana Uribe, debe ser algo escalofriante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como una forma de no olvidar esos acontecimientos y construir, ¿verdad? Ser sujetos activos para construir un mundo de paz. Entonces, bueno, pienso en todas esas personas, ¿verdad? También me recordó a una canción de Silvio Rodríguez que dice esta frase: que lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Entonces, bueno, la paz de la que gozamos el día de hoy es producto del esfuerzo, ¿verdad? Y el sacrificio que lamentablemente muchas personas tuvieron que sufrir. No solo los japoneses, sino los coreanos, ¿verdad? Invadidos primero por Japón y luego por los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Hoy en día una nación separada todavía. Los millones de víctimas en China, también producto de la disputa de su territorio, a veces entre los rusos y los japoneses, y varias potencias que han querido, ¿verdad?, establecer su dominación a través del imperialismo. Entonces, bueno, espero que este conversatorio sea un detalle para todas y todos quienes han sufrido y sufren hoy el flagelo de la guerra. Les dedicamos este modesto detalle, y que esto también sea un recordatorio, ¿verdad?, de la importancia de cultivar de manera incansable espacios como este y experiencias de libertad y paz. Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud. Cualquier cosa, vamos a estar pendientes también del chat o del Facebook Live que se está transmitiendo en vivo. Entonces, les agradezco a los que asistieron, a los que vean esta charla de manera futura, y está abierto también el espacio para escuchar sus comentarios o impresiones o preguntas. Aarón, Ajá. tal vez si puedes poner la presentación en formato completo, en pantalla completa, porque está preciosa y vale la pena sí verla en formato completo. Muy bien, vamos a ver. Ujú. Voy a probarlo aquí. Creo que es en la pantallita arriba, en el menú blanquito, del lado derecho hay 3 iconos.
El del Ajá. centro, me parece que es. No, más arriba. Más arriba, en donde dice PowerPoint. Bueno, no sé, Mm, nosotros no. vemos esa parte. No sé si vos también la ves. Yo estoy viendo otra, pero voy a intentar esto. Si quieres me das un momentito nada más. Sí, tal vez sea por el compartir, como que compartir solo exactamente, vamos a ver. Voy a probar esta otra forma. Tal vez en lo Aló, que terminamos de ver lo del, perdón, Marianela, no, en lo que ¿qué tal? termina de ver el tema de la presentación, perdón, Marianela, sí, es que sí, ya le interrumpí 2 veces, adelante. No, era tal vez decirle a Aaron que deje de compartir y vuelva desde el inicio que le dé pantalla completa. Me explico, que deje de compartir Podría y ser. cuando vuelva a compartir le da pantalla completa. Bueno, Yo creo ahí que ya se ahora ve. sí. Sí, ya se ve, adelante. Ahora sí, gracias. Súper. ¿Listo, Maureen? Adelante, entonces, A continuamos con usted, Aaron. ustedes. Muy bien, genial. Bueno, básicamente me encantó esta película, ¿verdad? Es lo primero que me gustaría decir, con eso me gustaría iniciar. Me encantó esta película. Yo que soy profesor de secundaria y de universidad, pienso que es un excelente recurso didáctico para abordar diferentes temas. Entonces me gustaría que nos imagináramos que este conversatorio es como un álbum de fotografías. Y me gustaría entonces presentarles 4 momentos fotográficos, ¿verdad? Que me quedaron resonando de esta película. El primero es Japón en el siglo XX, ¿verdad? Un pequeño contexto histórico, socioeconómico, también sociopolítico, de lo que era esta nación en el siglo XX. Luego, y a propósito de un tema que ha estado mucho en el debate público, ¿verdad? También precisamente por la proyección de la película Oppenheimer, el tema de la energía atómica y el contexto mundial. También me parece que una fotografía importante que nos deja esta película es cómo visualizar la guerra desde un rostro humano. Y por último, algunos elementos que pienso que son muy enriquecedores de analizar relacionados con el simbolismo cinematográfico que aparece en esta propuesta artística. Muy bien. Entonces voy con la primera fotografía. Es Japón en el siglo XX. Y aquí recupero un proverbio japonés que me encontré investigando, ¿verdad? Sobre la fascinante historia de Japón. Y decía, la lluvia es un problema solo para quienes no quieren mojarse. Y bueno, yo creo que Japón, ¿verdad? En su historia, más allá de lo que ocurrió en el siglo XX, lo ha caracterizado una capacidad de reconstruirse, ¿verdad? Que prácticamente es única en su naturaleza. Es un país que ha logrado superar muchos desafíos, verdaderas catástrofes, y parece mentira, pero ha salido de esas catástrofes a veces más fortalecido de lo que estaba. Entonces pienso que la película también nos habla un poco de eso, de cómo transformar estas situaciones adversas en un potencial. Y la historia de Japón, pues, tiene mucho que ver con ello. Entonces, bueno, algunos de estos pasos que ha transitado la nación nipona en
en la construcción de su identidad, de su historia y panorama sociopolítico, yo recuperé algunos por aquí, ¿verdad? Porque tiene una historia muy extensa y con muchos detalles, ¿verdad? Que nos enfrenta a nosotros, que son, a pesar de que somos de América Latina, nuestra formación ha sido prácticamente desde el pensamiento occidental. Cuando hablamos de Japón y de Asia, nos presenta una realidad con la que tenemos que familiarizarnos, ¿verdad? Y que muchas cuestiones podrían parecernos extrañas. Es todo un mundo de descubrimientos el poderse sumergir en la historia de Asia. Entonces, bueno, más o menos para finales del siglo XIX, lo cierto es que Japón era un territorio prácticamente aislado, ¿verdad? Tenía un régimen feudal. Comenzaban a ocurrir algunos cambios, pero esos cambios tendrían que esperar hasta finales del siglo XIX, ¿verdad? De hecho, una de las inquietudes más importantes que ocurrió en esta época era esa dicotomía entre el mundo tradicional y la modernidad. Fue la época de la guerra de los samuráis, por ejemplo, en la que los samuráis le reclamaban a su emperador que estaba adoptando prácticas y estaba aceptando relaciones con las potencias occidentales y ellos lo veían como un error, ¿verdad? Señalaron mucho esa apertura de la dinastía Meiji hacia las potencias occidentales. Entonces siempre fue motivo de conflicto esta transición, esta transformación que estaba ocurriendo en Japón, pasar de una sociedad prácticamente basada en la agricultura, con tradiciones ancestrales, a una sociedad más modernizada en la que comenzaban a vislumbrarse ciertos avances y se comenzaban a proponer transformaciones tan importantes como la industrialización. Entonces, más o menos para 1854 se da el Tratado de Kanagawa. Es un tratado en el que Japón firma la paz con China, ¿verdad? Que fue un tema que siempre les preocupó porque eran territorios en disputa, la península coreana, el noreste de China. Entonces, este tratado inaugura un momento de mucha estabilidad política, ¿verdad? En la que Japón comienza, gracias a esas buenas relaciones con China y con otras potencias, a experimentar un auge económico, demográfico y al mismo tiempo pues cierta estabilidad política. Y ya para 1867 es que se establece el emperador Matsuhito de la era Meiji, que es una era internacionalmente reconocida como es la época de esplendor de Japón, ¿verdad? Japón se convierte en una potencia emergente, como les comentaba antes, comienza a introducir cambios significativos en su modelo económico y político. De hecho, se crea un sistema de partidos políticos, en algunas instancias se aprueban elecciones democráticas, pero siempre manteniendo el poder centralizado en el emperador. Entonces comienzan a ocurrir algunos cambios, pero que iban permeando poco a poco ese tradicionalismo japonés para incorporar elementos de la modernidad. Y por supuesto, un mayor flujo comercial, un despegue mercantil, digamos, de los puertos de Japón y una relación mucho más estrecha, no solo con los Estados Unidos, sino también con Inglaterra y otras potencias europeas que comenzaban a establecer relaciones comerciales con Japón. Y bueno, definitivamente esto acarreó conflictos. Y ubiquémonos en una época en la que el imperialismo es la política, es la forma política por antonomasia, ¿verdad? Es decir, invadir territorios e imponer regímenes políticos por la fuerza era la costumbre en este momento. Y Japón como potencia emergente pues no se queda atrás, ¿verdad? De hecho tuvo una presencia muy importante en el Pacífico que llegó a amenazar en diferentes momentos la hegemonía de los Estados Unidos, entre otros. Entonces ya para 1894 tenemos la guerra sino-japonesa,
¿verdad? En la que muchos comerciantes japoneses ya se habían establecido en el norte de China, especialmente en la provincia de Manchuria, y para finales del siglo XIX, debido también a un rompimiento del pacto por parte de China, ¿verdad? Que había firmado la paz en 1854, Japón decide definitivamente establecerse y hacer un despliegue militar a la zona del noreste de China. Y por otro lado, muy temprano también, en 1904, se da la guerra ruso-japonesa, ¿verdad? Principalmente en esa frontera en la que comparten el territorio invadido por Japón en Manchuria y el eventual dominio sobre el territorio de Mongolia y los intereses de Rusia también en esta parte del territorio asiático. Hay una lucha de poderes, ¿verdad? Y recordemos que en esta época del imperialismo político y económico, la fuerza de las naciones o de los imperios se medía por la cantidad de territorio que podían conquistar. Y Japón, como potencia emergente, desarrolló también todo un plan y una política imperialista. Y para 1931 se da la invasión definitiva de Manchuria. De ahí, bueno, como les decía, es una época en la que el imperio japonés se robustece, se fortalece de manera nunca antes vista. De hecho, fue conocido como el imperio del sol naciente, ¿verdad? Bueno, ayer investigando me llamó mucho la atención que hicieron los japoneses precisamente para romper esa dicotomía, esa disyuntiva entre tradición y modernidad. Bueno, especialmente la era Meiji se caracterizó por enviar a muchos japoneses a estudiar a las universidades más prestigiosas del mundo y establecer también un sistema de educación pública. ¿Qué quiero decir con esto? Los japoneses tenían el desafío de modernizarse, pero no querían modernizarse con una política impuesta por otra potencia. Entonces los japoneses estudiaron los aspectos más positivos y eficaces de otros regímenes para aplicarlos en su propio territorio. Entonces, muchos estudiantes japoneses fueron a estudiar a Alemania y les encantó la disciplina y el orden con que Alemania llevaba a cabo sus decisiones en ese momento. Entonces, por eso es que vemos ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial a un imperio, ¿verdad? Como es el imperio de Hirohito, descendiente de este primer emperador Meiji. Vemos a un Japón que ha sabido incorporar diferentes elementos de la cultura occidental, pero que lo hace a su propia manera, ¿verdad? Tanto es así que mantiene la figura del imperio. Es una especie de política híbrida, ¿verdad? Entre lo mejor que habían descubierto de sus rivales, aplicarlo en su país de manera, digamos, más adecuada a su cultura e historia, pero al mismo tiempo mantener muchas de sus tradiciones y de su identidad cultural. Entonces, bueno, en 1941, cuando se dio el ataque a Pearl Harbor, Japón era una verdadera potencia, era el imperio del sol naciente y amenazaba a los intereses hegemónicos de las potencias en ese momento, a tal punto de que llegó, digamos, a representar una amenaza, un peligro latente, sobre todo para los Estados Unidos en el Pacífico. Muy bien, entonces ahí entendemos un poco cuál es digamos, por qué Japón entra a la guerra aliado con Alemania y con Italia y por qué tiene conflicto, ¿verdad? Y es antagónico a la política norteamericana. Entonces, un 7 de diciembre de 1941 se da el ataque a Pearl Harbor, una base norteamericana muy importante en el Pacífico. Los norteamericanos ya habían identificado varios telegramas, habían descifrado varios mensajes encriptados que se habían enviado entre las policías secretas, pero nunca esperó que Japón fuera el primero que realizara este ataque, lo cual fue una gran tragedia y significó la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra, ¿verdad? Que tal y como lo vemos en la película,
pensaríamos como que la guerra es de la noche a la mañana, pero no, la guerra es un proceso que se va estableciendo, un proceso que lentamente y paulatinamente va deteriorando, ¿verdad? Y demacrando la estabilidad no solo de las personas, sino de naciones enteras. Y en este caso del mundo, de todo el planeta, ¿verdad? Prácticamente. Y bueno, es un 6 de agosto de 1945 cuando producto o resultado de una serie de investigaciones que estaban haciendo varios científicos de origen alemán, físicos muy reconocidos, que habían emigrado o se habían exiliado en los Estados Unidos y habían sido contratados por los departamentos de inteligencia y estaban desarrollando un proyecto secreto que era el proyecto Manhattan, ¿verdad? El proyecto de la bomba atómica. Se hicieron varios experimentos, pero la primera vez que se detonó una bomba atómica con fines bélicos fue un 6 de agosto de 1945. Algo horrendo, ¿verdad? Terrible, devastador. Y bueno, 3 días después, otra bomba en la ciudad de Nagasaki. Eso es un poco entonces del contexto histórico de Japón en el siglo XX. Y aquí también les comparto cómo ha sido la evolución, ¿verdad? Y las transformaciones que ha sufrido este país a lo largo de sus gobiernos. Nos ubicamos principalmente, les comenté sobre los primeros shogunatos de la dinastía Meiji, Mitsuhito, que fue el emperador que más transformó o que más tuvo intención de transformar todo el panorama socioeconómico y sociopolítico de Japón. Y más arriba, bueno, del lado izquierdo tenemos a Hirohito, ¿verdad? Que gobernó de 1901 hasta más o menos la rendición de Japón en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí el trono del crisantemo. El crisantemo es la flor nacional de Japón, ¿verdad? Es una flor que representa mucho el color de la cultura japonesa, la identidad, su arraigo con la naturaleza, su sensibilidad, que también son elementos que creo que se pueden visualizar de manera especial en esta película. Y tienen, bueno, incluso hay un arte, ¿verdad?, que han desarrollado los japoneses, el arte floral japonés que se llama Ikebana. Entonces, yo pienso que esta película es como para los que no conocen nada sobre la historia de Japón, es una buena introducción, ¿verdad? Y de hecho nos sugiere y nos llama a explorar más elementos de la cultura japonesa. Ya casi voy a continuar. Creo que cargué la presentación. Me faltan unas diapositivas. Tal vez cargué la presentación. Otra que tenía como borrado. Ya se las voy a mostrar. No se preocupe, Aaron. Más bien, muchísimas gracias. Tal vez vamos comentando un poquito algunos datos curiosos de la película que nos gustaría compartir. Es una producción, como nos contó pues Adriana, basada en un manga inicialmente y duró 6 años para producirse. Duró 6 años el director para poder empezar la producción de esta película y lo hizo a través, al final, ¿verdad? Después de tocar tal vez muchas puertas y no encontrar pues quién la apoyaba, lo hizo a través de un crowdfunding. Que al final lo que trata es de buscar muchísimos patrocinadores que al final puede ser que tengan o no pues alguna ganancia después de que se logra hacer la película, pero fue a través de este sistema que ya logra por fin conseguir la cantidad pues de dinero y lo hace a través de un estudio que se ha caracterizado
por una producción muy fiel a las obras originales, que se ha caracterizado, pues, cuando ustedes lograron ver la película, ven que visualmente la película es, pues, es un gusto, ¿verdad? Se pueden ver hasta cómo, cómo eran los lugares en la época. También se hizo un trabajo muy grande de documentación por parte de los productores, del director de animación, del director general, para lograr entrevistar a tantas personas como pudieran de las zonas y que vivieron en esta época, para poder describir específicamente pues cómo eran los edificios, cómo eran las calles, y que incluso después de ya de su presentación en los cines, pues mucha gente mayor que fue a verla se sentían totalmente inmersos en sus hogares, ¿verdad? Antiguos, en aquella época, y que después de la destrucción, ¿verdad? Que bien se vio en la película, y después vamos a abordar tal vez por ahí los temas de otros ataques previos a Hiroshima y Nagasaki. Cambió totalmente el panorama de estas ciudades en Japón. Entonces, por ahí están esos datos curiosos que podríamos tener de esta película. Sí, excelente. Ya la tengo lista por aquí, Mauro. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir. Ahí ya la estamos viendo. Muy bien, entonces, bueno, ya vimos la primera fotografía, que sería Japón en el siglo XX. La segunda fotografía es el tema de la energía atómica, ¿verdad? Como les comentaba, lamentablemente la tecnología ha tenido todo tipo de usos, ¿verdad? En la historia del ser humano. A finales del siglo XIX hubo toda una ebullición de creatividad, aparecieron muchos inventos, se dieron revoluciones en el arte, revoluciones en la literatura, pero también la tecnología fue aplicada con fines bélicos, ¿verdad? Y bueno, prácticamente desde la Primera Guerra Mundial ya casi que todas las armas habían sido utilizadas, las armas, quizás lo que no se había perfeccionado del todo, pero ya se utilizó también en la Primera Guerra, fueron los bombardeos mediante la aviación, que lo vimos muy presente en esta película, ¿verdad? Entonces, cada vez aparecían armas más letales. De hecho, ya durante la carrera armamentística en la Guerra Fría y cuando otros países comenzaron a adquirir la bomba atómica, existió una advertencia del general Kissinger, ¿verdad? Que llamaba a esta política armamentística el MAD, o sea, la locura, ¿verdad? En inglés, o la autodestrucción del planeta, ¿verdad? Estuvo latente después de la utilización de la energía atómica. Bueno, muy lamentable, ¿verdad? Cómo se utilizó en Japón. Alrededor de 140,000 personas murieron en en la detonación de la bomba de Hiroshima. Y en la bomba de Nagasaki no solo murieron las personas por la detonación, sino que después existieron un montón de consecuencias derivadas de la radiación. Entonces fue, ¿verdad? Prácticamente el mundo estuvo al borde de una catástrofe planetaria. Los países llegaron a tener tantas bombas atómicas que podían prácticamente explotar todo el planeta y fue una amenaza latente. Esto, como les comentaba, se desarrolló en un proyecto secreto que fue el proyecto Manhattan, ¿verdad? De hecho, las bombas recibieron nombres, era el Little Boy y el Fat Man, y lo que en algún momento se promocionó la energía atómica como una gran solución y que hoy todavía tiene sus aplicaciones positivas para el ser humano,
también lamentablemente se utilizó en este tipo de contextos y fue la presión, ¿verdad?, que ejerció los Estados Unidos para forzar la rendición de Japón. Porque bueno, ya habían derrotado a Alemania, ya habían derrotado a Italia, prácticamente estaba apaciguado todo el frente occidental. Sin embargo, la guerra con Japón estaba estancada y prácticamente, digamos, el panorama pintaba como que los japoneses no se iban a rendir fácilmente. Está el tema de los pilotos kamikaze, ¿verdad? Que muchos pilotos al borde de la desesperación y para no rendirse ante las tropas estadounidenses, se pilotaban un avión y explotaban el avión a propósito, con ellos adentro, ¿verdad? Entonces, la guerra de Japón, esa rendición de Japón en la Segunda Guerra en el Pacífico, pues fue muy difícil. Y el presidente Truman decide utilizar la bomba atómica. Ya había advertido a Stalin en la conferencia de Yalta de que tenía una bomba de un poder inimaginable y no le tembló el pulso para utilizarla en contra de su enemigo japonés. Sin embargo, lo que me gustaría dejar claro es lo que les decía en la primera parte, ¿verdad? Que Japón estaba enmarcado también en la lógica imperialista y se había convertido en una potencia que tampoco, digamos que tampoco había dudado en agredir a otras naciones con tal de establecer su poderío. Entonces, sufrió también las consecuencias de esa política imperialista cuando, digamos, comenzó a intervenir en los intereses de las dos potencias ganadoras de la guerra, que eran los rusos por un lado y los estadounidenses por el otro. Esa sería entonces la segunda fotografía. Y bueno, esta tercera fotografía pienso que podríamos abrir la sesión para comentarios, ¿verdad? Pienso que es una película que nos permite ver este conflicto con un rostro humano, ¿verdad? Valorar cómo todas estas personas que en realidad no tenían nada que ver con el conflicto, eran inocentes y digamos, vivían en una dinámica cotidiana a la que estaban acostumbrados, cómo de repente se ven involucrados en este flagelo, en esta situación tan cruel, ¿verdad?, que significa la guerra. Y bueno, tenemos varios personajes. Por un lado está Suzu, ¿verdad?, que fue un personaje que me estremeció realmente, su sensibilidad para pintar, para dibujar, para ver los paisajes, para identificar las sensaciones de las personas. Es un personaje realmente inspirador, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que se le presentó, siempre mantuvo viva su pasión por el arte, estuvo cada momento entregada a las situaciones que se le presentaban, ¿verdad? Y la familia que la acoge a ella en Kure. También, bueno, esta ciudad que estaba a pocos kilómetros de Hiroshima y el hecho de que se case ¿verdad?, con un funcionario judicial del tribunal militar. De hecho, una de las escenas que más me llamó la atención fue cuando los militares la encuentran a ella dibujando los barcos, ¿verdad?, los acorazados que estaban en la costa. Y yo me asusté, yo decía, es capaz que la van a arrestar, ¿verdad? Definitivamente en un contexto de guerra, todas estas situaciones que parecieran normales, que parecieran cotidianas para nosotros, expresarnos, escribir un poema, hacer un dibujo, ver un atardecer, estas personas vieron completamente una ruptura en esa cotidianidad, ¿verdad? Tuvieron que renunciar a su familia, a sus seres queridos por la fuerza. Entonces, creo que ¿verdad?, es un contexto en el que vemos cómo el fantasma de la guerra se va instalando de manera progresiva en sus vidas. Los paisajes son espectaculares, ¿verdad? Y cómo también las sensaciones de las personas están conectadas con esos paisajes, ¿verdad? La ciudad de Kure, que al final
su esposo le dice que significa la ciudad rodeada por las montañas o protegida por las montañas. Era un lugar que en ese momento a ellos los hacía sentir seguros, pero que poco a poco y lentamente se va convirtiendo en un campo de batalla. Luego que recibe la visita de su amigo, de Tetsu, ¿verdad? Que le hace como rememorar ese pasado, recordar a su familia, y luego el fatídico verano de 1945. Entonces pienso que esta parte del rostro humano es como una gran metáfora, ¿verdad? De la vida como proceso, de las transformaciones, la transición, y sobre cómo se va instalando este fantasma de la guerra y penetra paulatinamente prácticamente todos los aspectos de la vida de estas familias. Y bueno, y de repente la invasión, ¿verdad? Lo que más temían, lo que se veía lejano, aparece, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta lo tienen frente a sus narices, a la vuelta de la esquina. Suenan los disparos, están las personas en peligro, comienzan los racionamientos, se da la escasez de alimentos, ¿verdad? De hecho, en esta escena que les presento aquí en la diapositiva, Suzu utiliza el método de un samurái antiguo, ¿verdad? Para aumentar el volumen del arroz. Entonces, como les decía antes, Japón es un ejemplo de una sociedad que ha pasado por momentos muy difíciles y ha desarrollado estrategias también para salir de estas situaciones complicadas. Y cómo estos eventos van golpeando poco a poco con violencia y sacuden la paz de estas personas, rompen el equilibrio, los obligan a buscar un refugio. También la preocupación de proteger a los suyos, de qué les está pasando, de cuál va a ser su futuro. Cuestionarse, ¿verdad? Ellos, al final, también en el final de la película, la personaje de Suzu entra prácticamente en un cuestionamiento del por qué ellos, si son inocentes y no están involucrados en los asuntos políticos, llevan la peor parte, porque son los más vulnerables, porque tienen que desplazarse. Entonces, lo que les decía al inicio, pienso que es una película mediante la cual se pueden estudiar muchas aristas de la sociedad. Ellos se ven también obligados a una migración forzosa, ¿verdad? Se podía estudiar en ese sentido los desplazamientos, las movilidades humanas, cómo se rompe, ¿verdad? El núcleo familiar debido al conflicto también, y cómo el contexto de la guerra deja el resultado de la desolación, la destrucción, el exterminio, y cómo borra, ¿verdad? El pasado, la memoria de estas personas. Pienso que ahí está el potencial de este tipo de ocasiones. Muy bien, para recordar que muchas personas estuvieron involucradas y lamentablemente perdieron su vida, ¿verdad? En ese momento. Y gracias a ellos, ¿verdad? En cierta medida, hay algunas sociedades que han alcanzado avances políticos y democráticos. Muy bien. Y bueno, la personaje prácticamente se transforma, ¿verdad? Vive diversos sentimientos: furia, rabia, desesperación, indignación, impotencia. Y este tema también de que ella sueña despierta, ¿verdad? Lo que dice al inicio. Esto es muy curioso porque la película transita, ¿verdad? En realidad es que nos parecen un sueño o una pesadilla también en ocasiones. Entonces, ¿cómo este tipo de eventos llegan a crear una ruptura, ¿verdad? Una realidad alterada de lo que están estas personas acostumbradas, y provoca luego sensaciones de abandono, soledad, vulnerabilidad. Y bueno, me queda la duda, que no sé cómo lo interpretaron ustedes, del personaje que sale al final, ¿verdad? La niña que es salvada por Suzu y su esposo. No sé si es ella misma, ¿verdad? En un contexto en el que ella se quedó en Hiroshima y tuvo que vivir la detonación de la bomba, o si es una niña que logra llegar a Kure, salvarse y ser adoptada por esta familia.
Pero de todas formas, independientemente de la interpretación que hayamos hecho, pienso que es también como un mensaje que lanza la película sobre cómo podemos ser solidarios, cómo podemos colaborar con una persona que está en una situación difícil y ayudarlo en lo que esté a nuestro alcance. Muy bien, esa sería entonces la tercera fotografía. Pienso que es una película que definitivamente nos permite sumergirnos en la parte humana, le da un rostro humano al conflicto. Esas son algunas escenas que a mí me impactaron. Y bueno, la última fotografía que me gustaría compartirles es el simbolismo cinematográfico. Yo recuperé 3 simbolismos, pero bueno, hay un sinnúmero de otros que ustedes también podrían haber identificado y luego me pueden comentar cómo lo analizaron. Pero bueno, el primero que me llamó la atención es la gastronomía, ¿verdad? Es un tema que me ha venido llamando la atención no solo con esta película, sino con otro tipo de materiales, mangas, animes, libros, ¿verdad? De hecho, hace poco estuve con mis estudiantes y bueno, ellos siempre me hacen recomendaciones y me mantienen actualizado. Por ejemplo, todas las películas de estudio Ghibli, ¿verdad? Que tienen un fuerte componente gastronómico de cuáles son las variedades gastronómicas de Asia, todo el juego de sabores que podía hacer la niña al inicio cuando no habían racionamientos y después cómo se van escaseando estos productos, ¿verdad? Y las personas dicen, al final ya esto no sabe a nada. Entonces imagínense la desesperación de que ni siquiera poder disfrutar un plato de comida, ¿verdad? Entonces pienso que hay muchos elementos de la gastronomía japonesa y asiática que están ahí presentes. La agricultura también, ¿verdad? El hecho de ese contacto tan estrecho con la naturaleza, que es otro de los simbolismos cinematográficos que pude identificar. Y por supuesto hay uno muy fuerte, que no sé si todos lo visualizaron así, digamos como para verlo desde un punto de vista crítico, que son los roles de género, ¿verdad? A mí me impactó y de hecho me cuestioné mucho al personaje de Suzu, ¿verdad? Cómo abandona su casa en un matrimonio arreglado, un matrimonio que ella no quería, que ni siquiera conocía a la persona con la que se iba a casar, y luego llega a un hogar en el que prácticamente ella va a reemplazar todo el trabajo que hacía la madre del hogar, cocinar, lavar, traer agua. Es decir, era una sociedad altamente machista en la que, como les comentaba al inicio, esa insistencia de mantener los roles tradicionales, ¿verdad?, hacía que se impusiera por la fuerza el patriarcado. Entonces vemos cómo esta película nos permite identificar lo poco que había avanzado la sociedad japonesa en ese momento en cuanto a la igualdad de género y cómo la gran parte de las tareas estaban recargadas en las mujeres, ¿verdad? Incluso la hija de la familia donde Suzu llega a casarse, ella siente como cierto recelo de este personaje, ¿verdad? Porque llega un poco a reemplazar el papel que ella tenía en la casa. Entonces, cuestionarnos un poco, ¿verdad? Cómo se fue transformando la sociedad japonesa, cuáles eran algunos elementos de ese tradicionalismo que no permitía a las personas tener sus derechos, desarrollar sus pasiones, porque en realidad Suzu habría sido una excelente ingeniera, una excelente artista, ¿verdad? Porque tenía mucho talento y tuvo que reprimir todo ese talento y esa pasión para dedicarse a las labores domésticas. Es decir, las mujeres no tenían derecho a cursar una carrera universitaria y a trabajar, digamos, fuera de sus hogares. Entonces pienso que es una película que nos permite analizar también ese tema. Y bueno, por último, el último simbolismo cinematográfico que pude visualizar es precisamente la sensibilidad en el arte y la conexión con la naturaleza.
Pienso que en general la cultura japonesa es una cultura amante del arte, ¿verdad? De la armonía, y mucha de esa sensibilidad, esa sensibilidad se alimenta de un contacto sumamente estrecho con la naturaleza, ¿verdad? La agricultura, las flores, las plantas, el agua, los alimentos, las montañas, ¿verdad? Son elementos que creo que están ahí muy presentes y le dan, digamos, nos permiten una panorámica, no solo para sumergirnos en el Japón de la época, sino también para comprender un poco a qué se debe toda esta identidad, ¿verdad? De la cultura japonesa y cómo han logrado mantenerla hasta la actualidad. Y bueno, ahí con esto finalizo, ¿verdad? No sin antes recalcar que esta película es un excelente recurso didáctico para poder compartirlo con nuestros estudiantes, para verlo con nuestras familias. A veces acercarnos al tema de la historia, del tema de la guerra es difícil. Entonces, creo que es una excelente herramienta, ¿verdad? Para conocer un poco el contexto, sensibilizarnos con la situación de las personas que hoy en día están sufriendo el flagelo de la guerra y abordar también la historia de manera creativa. Entonces pienso que es un excelente recurso. Hay otras películas, ¿verdad?, que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial. Está, por ejemplo, La tumba de las luciérnagas. Hay un autor que a mí me encanta, es uno de mis favoritos, Haruki Murakami, que ha escrito varios libros, tienen también todo este trabajo a nivel documental, son trabajos muy serios, que aparte de conectarnos con la historia de Asia y de Japón en específico, nos permiten también tener un panorama de su historia, de esos acontecimientos que golpearon y que sacudieron el contexto japonés. Entonces, lo he leído en varios de sus libros, creo que está en Kafka en la orilla, también está en El pájaro que da cuerda al mundo. Hay muchos intersticios históricos porque obviamente esta variable del conflicto ha permeado la realidad japonesa y ha dado como resultado, ¿verdad?, muchos de los comportamientos, ha modelado las decisiones y de alguna forma ha orientado los fenómenos y cómo se dan esos fenómenos actualmente en la sociedad japonesa. Entonces, sumamente recomendado, ¿verdad?, para compartirlo con estudiantes o con el público en general. Pienso que es una película que cualquiera podría ver y a cualquiera podría sensibilizar acerca de este tema y que sirve como les decía antes, también como un homenaje a esa memoria de las personas que lamentablemente estuvieron involucradas en la detonación de estas bombas. Entonces, eso sería de mi parte y muchas gracias. Muchísimas gracias, Aaron. La verdad es que nos llevó por un contexto y destacó muchísimos puntos que también para nosotros fueron muy importantes en la película. Tal vez quisiera ahí comentar algunas de las consultas que usted lanzaba un poco al aire sobre específicamente ese rol, ¿verdad?, que tiene la mujer y que tuvo Suzu en la película. Pues sí, a mí me llama mucho la atención. Obviamente trato entonces de acordarme que era 1945 en Japón, ¿verdad? Para no empezar así como a sentirme ¿verdad? Como que ya le choca a uno, pues el contexto en el que vivimos. Pero definitivamente sí creo que en ese momento, ese rol, ¿verdad? En ese momento histórico, ese rol que tenían las mujeres en sí, pues era de sostener este mundo y este mundo fuera de esa militarización, ¿verdad? De sostener el mundo y para todo ese montón de personas que estaban tal vez directamente involucradas en la guerra, que todavía en varios momentos de la película, pues no están los hombres, digamos,
totalmente inmersos, pero ya están trabajando, ¿verdad? Con cuestiones militares. Entonces ya están inmersos en esta militarización. Y entonces yo sentía que, claro, a lo mejor cuando llegaban a su casa, sin pensar en cosas machistas ni nada, pues era regresar a su hogar y tal vez a una realidad fuera del conflicto bélico, ¿verdad? Sino algo más casero, acompañamiento, pues igual hay cariño, los hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese rol era importante y en ese contexto tal vez es destacable, ¿verdad? Quitándole todo lo demás del tema machista, etcétera. Y de que por supuesto que entonces también las mujeres podían participar del conflicto, pero yo siento que cumplían ese rol de sostener, ¿verdad? Sostener ese poco de vida feliz, de vida normal y que también al final cuando ella se rompe, ¿verdad? O sea, ya perdió el brazo, yo siento que además, me imagino que la figura, porque obviamente no lo puedo dimensionar porque nunca he vivido pues en una monarquía, pero yo me imagino, y además por lo que uno percibe de la cultura japonesa, el tema de que el emperador, ¿verdad? Que además era casi Dios, se rindiera. Yo siento que hubo un quiebre para muchísimas personas, al decir, o sea, la persona en la que yo más, ¿verdad? Antes de los dioses, él es la persona antes de los dioses y se está rindiendo. Y entonces, ¿por qué hicimos todo esto? ¿Verdad? O sea, ¿por qué soportamos todo esto? ¿Por qué aguanté todo esto? ¿Por qué perdí mi brazo? ¿Verdad? Y ella se quiebra totalmente. Y entonces yo decía, claro, entonces es cuando se lanza uno a la pregunta, ¿vale la pena de verdad vivir, verdad? Que cualquier persona que esté en un conflicto de este tema, y llamémoslo guerra, ahora tenemos conflictos de guerra, tenemos migraciones, que usted también lo decía, personas que tal vez no están en guerra, pero necesitan salir de su país y que tal vez ya han llegado a este punto de quiebre y que se empezaron exactamente a cuestionar. O sea, ha valido la pena todo lo que he pasado hasta ahora y para llegar a lo que estoy y vale la pena seguir, ¿verdad? O sea, vale la pena continuar sabiendo todo esto que me acaba de pasar, ¿verdad? Eh, es como pues el llamamiento a que, y que después de eso, justo la niña, ¿verdad? Yo lo interpreté así, muy personalmente, es esa respuesta a esa pregunta. ¿Verdad? A ella le llegó en forma de niña y además muy poético porque la niña, su mamá muere justamente con el brazo derecho amputado y además quemada, etcétera, pero entonces sumamente poético y ella pierde a una niña por tenerla en el brazo derecho, sin embargo la mamá sí llevaba a la niña en la mano izquierda, ¿verdad? O sea, es totalmente como poético y que ella al final siga su vida a través de esto, ¿verdad? O de este regalo que le llega, de esta vida que tiene que proteger y de esta necesidad. Entonces, ahora, ok, voy a seguir viviendo por esto que me está pasando. A lo mejor igual en nuestros contextos no es un hijo, no es una hija, no es una persona, pero también son cosas, son proyectos, son otras cosas que nos mantienen, ¿verdad? Que pueden, o nuestro trabajo, nuestro arte, que nos pueden sacar, ¿verdad? De este conflicto, de esta situación, para recordarnos que vale la pena seguir luchando y que vale la pena seguir, pues, en este mundo, ¿verdad? Y de ahí también un poquillo el título, que además es muy poético. Muchísimas gracias, Aarón. No sé, abro entonces el espacio para los que estamos ahorita conectados. Vamos a estar revisando si hay alguna consulta en el Facebook también para los que quieran compartir y las que quieran compartir. Maurencita, hay un comentario, dos comentarios, uno de Nuria Rodríguez en el chat. Dice: muchas gracias, Aarón. Muy interesante análisis, exposición amena, informativa y de imágenes hermosas que permiten una aproximación desde otra mirada. Y luego tenemos un comentario de Errol. Dice: recuerdo que en la telenovela Oshin se mencionaba un apartado de la Segunda Guerra Mundial. Cómo se transformó su vida al quedar viuda y perder a su hijo mayor. Esos son los comentarios que tenemos ahorita. Sí, esta Oshin también, ¿verdad? De hace muchos años, yo me acuerdo que la daban en un canal de televisión nacional y ¿verdad? Uno se metía en esa realidad
de repente uno decía, Dios mío, ¿qué es esto, verdad? Sí. Porque son otras realidades, uno desde este otro lado tiene otras perspectivas, ¿verdad? Y es interesantísimo cómo a partir de una, ves lo que dice él, una telenovela, pero también con las películas uno aprende a entender esas otras realidades, ¿verdad? Lo siente como más cercano, ¿verdad? Empieza uno a sentir esas cosas como más cercanas, a entenderlas más, a empatizarlas más. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, con esto que nos decía Mauro, en verdad, yo sí creo que a pesar de que existía la dinámica tradicional de ese juego de roles de género, en la sociedad japonesa ya muchos sujetos comenzaban a expresar, ¿verdad? Y a manifestar su necesidad de un cambio. Y pienso que es parte de lo que quizás no se estudia tanto cuando se analiza el tema de la Segunda Guerra Mundial y precisamente el conflicto entre Japón y los Estados Unidos. ¿Verdad? Cuando Japón se rinde y entra la cultura estadounidense a Japón, si bien entra todo el consumo de masas y lo que trae, ¿verdad? Tener una posición hegemónica de los Estados Unidos en un país, ¿verdad? El tema de la globalización, el consumo de masas, el consumo de bienes culturales extranjeros, ¿verdad? Que venían por primera vez a este país, sí siento que también ya estaba latente esa necesidad, ¿verdad? De una transformación. Es decir, ya los sujetos se comenzaban a cuestionar el patriarcado, se comenzaban a cuestionar el juego de roles, las mujeres comenzaban digamos, a valorar la posibilidad de participar en las decisiones políticas, de participar también en el mundo laboral. Entonces pienso que la película en ese sentido nos da como esa imagen de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y de cómo se iba a transformar posteriormente. Es decir, algunos sujetos de la sociedad japonesa ya comenzaban a cuestionarse y a querer transformar, digamos, ese tradicionalismo, al menos en la vida cotidiana y en cuanto a los roles que se jugaban dentro de la familia. Entonces sí pienso que es un tema que la película sugiere de manera, ¿verdad? Como una pincelada y que nos permite, pues, nos estimula como a investigar un poco más de qué fue lo que pasó más adelante cuando digamos que la sociedad japonesa comienza a occidentalizarse más. Y esa occidentalización, si bien trae consecuencias, ¿verdad? Qué sé yo, de dependencia económica y otras, también trae aspectos que ya eran visualizados como una necesidad en términos de una democratización para la sociedad japonesa. Y bueno, sí, definitivamente comparto, ¿verdad? Los comentarios de los compañeros y de Mauren, el cómo, bueno, ¿verdad? Pienso que el tema de la guerra ciertamente no lo podemos ver solo como el conflicto bélico. A veces también tenemos nuestras guerras internas, ¿verdad? Y pienso que la película también es una inspiración para eso, para poder estar abierto a esas señales que nos permiten superar esos momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, comparto, ¿verdad? Esa opinión. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, reacción. Vamos a revisar si hay algo. Ahorita en el Facebook no tenemos nada. Ahí igual después lo pueden disfrutar y después pueden hacer comentarios. Claro. Tal vez por ahí, para ir cerrando, muchísimas gracias, Aarón, nuevamente. La sensibilidad que les decía, les apuntábamos al inicio de la película, va permeando también con este proceso que tiene la guerra, ¿verdad? De que se va deteriorando poco a poco esa sociedad o cómo trabaja la sociedad, ¿verdad? Y se va viendo poco a poco, a pesar de que también la película nos muestra el entorno y ese mundo a través de los ojos de una persona que además va pasando, que a veces uno no sabe si está soñando o si nos está mostrando la realidad, ¿verdad? Pero también ese juego
que tiene la protagonista en su cabeza, ¿verdad? De que a veces no sabe si lo soñó o si de verdad, me recuerdo cuando sintió que la devolvieron, ¿verdad? La devolvieron a la casa y no era que la mandaron de vacaciones unos días, entonces ella dice, soñé que estaba casada y entonces, no, si estás casada, estás aquí de vacaciones, ¿verdad? Entonces, llegaba uno, hay partes de la película, ¿verdad? Como que se pierde, pero siento que ese es el estilo, tal vez que nos quería también permear y siento que es el estilo también de cuando las personas pueden estar en esos conflictos que tal vez a veces necesitan, ¿verdad? Escapar pues de cierta manera de la realidad. Eso me pareció sumamente interesante de que el director específicamente, ¿verdad? Y basado en lo que la autora del manga quería transmitir, pues él lo hacía muy bien y además con los escenarios, ¿verdad? Visuales que parecían pintura, ¿verdad? En algunos casos parecían acuarelas hermosísimas. Entonces nos iba mostrando cosas tal vez que podrían empezar a entristecernos, pero a la vez nos causaban gran admiración. Entonces, por eso esta película para mí fue, como les dije, un gusto visual, aparte de todos los temas y la sensibilidad que al final muestra, ¿verdad? Empezando desde su personaje. Eh, Tal vez ahí apuntar que lo había tenido por aquí, que fue del 24 al 28 de agosto, eh, que fue el bombardeo en Kure, ¿verdad? Y eso casi no, también hay veces que son temas, que, ¿verdad? Que como los más destacados es el tema de Hiroshima y de Nagasaki, pero curiosamente el foco de la película es este ataque a este lugar, ¿verdad? Y investigando un poco, pues era un puerto militar muy importante en ese momento, ¿verdad? Tanto de que cuando ya en cierto momento los buques estaban quedando pues sin gasolina y no tenían tal vez recursos, trataron como de concentrar, ¿verdad? La mayoría de los buques ahí y utilizaron un montón de buques ya como para que sirvieran, qué sé yo, de que no pudiera pasar los buques ahí como cierta barrera, ¿verdad? Entonces esa parte pues sumamente interesante que lo haga también la película. Y es igual, no sé si alguien más tenía algún comentario, pero yo quería, aparte de la película que recomendó Aaron, ¿verdad? Que es La tumba de las luciérnagas, es de 1988. Hay una un poquito más antigua, de 1983, que se llama Pies Descalzo o en japonés es Hadashi no Gen, y las dos están en YouTube. Entonces también para invitarlos, estas son un poco visualmente diferentes a la que nosotros recomendamos en esta ocasión, pero también muestran las dos partes muy importantes del conflicto y pues, con otros temas, ¿verdad? Que toca cada una en diferentes espacios también de la guerra. Entonces, invitarlos a que puedan también disfrutar de estas dos obras que cierran, como decir, una trilogía de todo este tema bélico, por lo menos en películas de anime son las tres más importantes. No sé si alguien más quería hacer algún comentario. O Aarón, si quería agregar algo más para ir cerrando. Bueno, no, profundamente agradecido, Maureen, con ustedes, el subsistema de bibliotecas de ciencias sociales. Como decía al inicio, yo creo que es parte de la labor sustantiva de la universidad, poder difundir estos materiales, que haya un conocimiento abierto, ¿verdad?, de estos temas, que podamos ser también un foco de difusión de la cultura, del arte, de la identidad, de la diversidad cultural. Entonces, ¿verdad? Y que podamos disfrutarlo también en espacios así, relajados, con un cafecito, poder conversar, darnos la oportunidad de sensibilizarnos, ¿verdad? De apreciar el arte. Como usted decía, es una película que también visualmente es un deleite y la universidad también es eso, ¿verdad? La universidad es cultura, es un compartir, es acceso abierto al conocimiento. Entonces pienso que es una iniciativa que, digamos que empata, ¿verdad? Con la labor que está llamada a hacer la universidad. Me parece muy positivo, muy provechoso. Entonces, ojalá que se siga repitiendo. Muchas gracias, Aarón. Adri, no sé si quieres agregar algo.
No, agradecerle muchísimo, Aarón. Sí, yo quería agradecer también a todos siempre por la sintonía, digámoslo así, porque es por medio de redes sociales, pero sí sabemos que estos espacios son muy gustados. Eh, Tal vez en el momento aquí no tenemos tantas personas en el foro, pero es muy interesante porque después comparten, comentan y bueno, ya es un espacio que es muy gustado por muchas personas aquí en la universidad. Este es mi último café con cine, siento así como el corazoncito estrujado, porque esta iniciativa nació en pandemia, ¿verdad? Nació como un espacio para dar respuesta a esa, tal vez esa falta de contacto que teníamos en pandemia, ¿verdad? Entonces, con esta idea se empezó a tener ese contacto más con las personas, no solamente de la comunidad universitaria, sino más allá, porque nos hemos dado cuenta que estos café con cine han trascendido fronteras. Entonces, bueno, nace así, por ahí teníamos a Jimena también, ¿verdad? Y ha ido evolucionando hasta lo que tenemos ahorita y yo estoy segura que esto va a seguir mucho más y mucho mejor y todo, ¿verdad? Entonces, ahí yo quería como despedirme de este espacio porque me voy para otra biblioteca, por ahí voy a estar, tampoco es que me voy de la universidad, pero sí voy a estar desde otra biblioteca, entonces también quería despedirme de este espacio que yo lo quiero mucho, me encanta, me encanta. Es eso que dice Aarón, ¿verdad? Es hacer extensión, es eh, compartir realidades de otros lugares, nos permite conocer eso, nos permite viajar, nos permite imaginar, nos permite analizar nuestra propia realidad, ¿verdad? Hemos tratado temas sumamente importantes desde acá, delicados también, ¿verdad? Que le llegan y le llegan a las personas que nos ven. Entonces, bueno, por ahí quería, y qué buen cierre para mí, qué buen cierre con esta película y con Aaron, que nos honra hoy con todo este análisis tan exhaustivo que hizo de la película. Muchas gracias. Ahí nos estaremos viendo entonces. Gracias, Adri. También, bueno, sí, ya yo voy a llorar, pero mejor no. Siempre va a ser bienvenida aquí a Café con Cine, Adri. No se preocupe, la vamos a seguir invitando. Muchísimas gracias Ahí me también. conecto. Sí, ahí le pasamos la invitación. Muchísimas gracias también. Ahorita que está aquí con nosotros Errol, Sandra, Nuria Rodríguez, por ahí estuvo otro muchacho que se me fue, que creo que se llamaba Brandon. Si lo digo mal, discúlpeme. Braulio, Pero que no, Braulio. Braulio, sí, Braulio, Ujú. disculpe, que estuvo conectado ahorita en el Zoom con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden compartir, vamos a estar, estamos en el Facebook del Simpedoc, pero también lo compartimos en el Facebook de VEX y próximamente vamos a colocarlo por ahí también en el canal de YouTube de Subsistema para que lo puedan seguir disfrutando en todos los espacios y lo puedan compartir. Sin más que agregar, creo que un nuevo agradecimiento a Aarón, agradecimiento a Adri y agradecimiento por ahí también andaba Marianela, que ya también se tuvo que ir, por siempre estar pues anuentes a acompañar este proceso. Para nosotros el subsistema y en realidad en este espacio Café con Cine es lo que pretendemos, ¿verdad? Poder conversar, poder traer diferentes temas a colación. Hoy estamos con este tema pues en conmemoración de los bombardeos, pero en realidad a veces la película nos da para un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces esas son la idea y el punto más importante de este espacio. Entonces, sin más que añadir, muchísimas gracias a todos y a todos los presentes y nos esperamos en el próximo Café con Cine. Que pasen buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias.